Buenas noches, iglesia. Bueno, me encanta estar en esta oportunidad con ustedes, poderlos saludar. Espero que todos se encuentren súper bien en sus casas. Bueno, tenemos la oportunidad de esta noche de enseñar y de oír la palabra de Dios, el buen consejo de Papá Dios. Entonces, bueno, para mí es un privilegio y una responsabilidad. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ilumine y que sea su Santo Espíritu ministrando nuestros espíritus a través del poder de su palabra. Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos estar aquí un momento más compartiendo de tu palabra, bendito Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, bendito Señor, más cortante que espada de doble filo. Te damos gracias, bendito Señor, porque a través de ella tú nos permites conocer tu perfecta voluntad, nos permite conocer cada día más de ti, bendito Señor, para que tengamos más y más motivos de alabarte, de bendecirte, de adorarte, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, bendito Señor. Que sea Él ministrando, Padre Santo, a través de la enseñanza de tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hace 8 días pudimos ver la enseñanza de Johnny. Fue súper chévere haber escuchado ese poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo contexto, pues quiero ahondar un poquito más del tema del pacto de sangre, ¿sí? ¿Qué es el pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Y cuáles son los beneficios que obtenemos a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? A través de su muerte, su resurrección, y cómo a través de ese nuevo pacto pues nosotros podemos acceder a nuevas y mejores promesas, como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Entonces vamos a ver qué es un pacto, ¿sí? ¿Qué es el pacto? El pacto, la palabra pacto viene del hebreo berit, que significa cortar, es un tratado, un acuerdo, una alianza, ¿sí? Pero que tiene alguna característica. A través de todo el Antiguo Testamento vemos que ese pacto se sella a través de la sangre, ¿sí? Por eso es muy importante. En el Antiguo Testamento, pues esos sacrificios se hacían era a través de los sacrificios de animales, ¿sí? Que borraba los pecados del pueblo de Israel por un año, ¿no? Entonces, en Génesis 4:4, la palabra de Dios dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Porque fue agradable a Dios la ofrenda de Abel, porque se hizo con sangre, ¿sí? Abel comprendió y entendió que a través de ese sacrificio de animales pues se agradaba a Papá Dios, ¿no? Bueno, pero que un pacto de sangre es el acuerdo entre Dios y los hombres, ¿sí? Pero ese acuerdo nace de la iniciativa de Dios, ¿sí? Porque no fue por iniciativa del hombre sellar ese pacto, sino fue por iniciativa de Dios. Siempre los pactos en la palabra, los pactos bíblicos, siempre nacen desde la iniciativa de Dios, ¿no? Porque Él ve la necesidad de sellar un pacto con sus hijos, ¿sí? Para que recibamos todos esos beneficios que dicho acuerdo trae para nuestras vidas. Entonces, y Él que quiere que gocemos de esas promesas, de las condiciones que vinculan a las personas a ese nuevo pacto. En 1 de Pedro 1:2-4, la palabra que nos dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, gloria a Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios, ¿no? Entonces aquí la palabra nos dice eso, ¿no? Que Él quería darnos unas mejores promesas, ¿sí? Grandísimas promesas, lo dice aquí la palabra,
para que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Más adelante vamos a ver que fuimos hechos coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Entonces participamos de su naturaleza divina. Entonces, ¿qué trae ese pacto? Mejores promesas. Igualmente en Salmos 25:14, que nos dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, a través de la comunión que tenemos con Papito Dios, conocemos cuáles son esas promesas que Él nos ha dado en su palabra, ¿sí? Claro está que no, la comunión no es la que nos sella el pacto, básicamente, porque Dios lo selló fue a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. La vida del Señor Jesús no fue quitada, Él la entregó por nosotros, ¿sí? Como sacrificio para que ese pacto se sellara una vez y para siempre, dice la palabra. Entonces Dios quiere que conozcamos su palabra y que en esa palabra encontremos todas esas promesas a las cuales accedemos por gracia, ¿no? Recordemos que es por gracia, no porque hayamos hecho algo, que la palabra misma nos dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino fue a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús. El pastor Pablo de Misión Colombia nos dice algo que es muy cierto, y es que el hecho de que a nosotros no nos haya costado, es decir, accedemos gratuitamente a esas promesas a través del pacto, pero no quiere decir que ese pacto o que ese sacrificio no haya costado nada. Costó mucho, costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero accedemos a Él, a sus beneficios, por gracia. Entonces esto me parece a mí tremendo, porque no es por obras. No, el hecho de nosotros no podemos hacer nada para que seamos más justos o menos justos, no. Simplemente somos justos y gracias a la justicia, ¿no? Entonces, pues, accedemos a todas esas promesas por gracia. Están disponibles para todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que conocer la palabra para conocer y para acceder a esas promesas, ¿cierto? Y entender, básicamente, se trata más de un tema de entendimiento y de revelación, ¿sí? Para que podamos acceder a esas promesas, porque ya están disponibles para nosotros. Ahí están. Es como cuando hacemos mercado en la nevera, guardamos todo nuestro mercado, es solo entrar, abrir la puerta, ahí está disponible para todos, ¿sí? Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra y que escuchemos y que oremos y que entendamos todo lo que nos dice la palabra para que nosotros podamos acceder a todas y cada una de esas promesas. Bueno, un pacto que implica, ¿no? Es la unión entre dos personas, es pegar, adherir, afectar, asirse, agarrar. Por eso la palabra en 1 Corintios 6:17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿cierto? Entonces aquí el Señor resalta lo importante que es para Él la unión, ¿cierto? Lo vemos a lo largo de la Biblia, ¿cierto? De la palabra de Dios. Hay un capítulo, bueno, es de mis preferidos, está en Juan 17. Me encanta esa porción de la palabra porque es ver cómo el Señor rinde cuentas ante el Papito Dios y Él le dice: bueno, Señor, este es el resultado de mi misión en la tierra, ¿sí? de esa comisión, por decirlo así, que el Señor encomendó en sus manos. Y Él comienza a decirle, ¿no? Y una de las partes más importantes de ese capítulo es la unión. Y que dice el Señor Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¡Wow! ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice aquí el Señor Jesús? Para que sean perfectos en unidad. Solo a través de la unidad podemos llegar a la perfección. No solos,
¿sí? Entonces por eso para hacer un pacto se necesitan ¿qué? Dos personas, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús, nuestro Padre, dispuso para nosotros ese pacto, esas promesas, y accedemos a ellas ¿qué? A través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo hacemos Él nuestro Señor y nuestro Salvador y hemos creído en su muerte, en su resurrección, pues ahí accedemos a todos esos beneficios, pero requiere también de nosotros. Me encanta la prédica que el pastor Javier Barón de la Iglesia del Amor que Prevalece de Neiva, que nos compartía sobre la fidelidad, y él decía la fidelidad es de doble vía. Y aquí también, obviamente aclarando, como lo decía anteriormente, no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí requiere de nosotros que nos andemos en unidad, para que estemos ahí unidos con el Señor y podamos también conocer a través de su palabra esas promesas que el Señor nos ha dado. Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. En Oseas 6:7 la palabra de Dios dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir que bajo el antiguo pacto, pues el pueblo de Israel incumplió ese pacto, ¿no? Y trajo sobre ellos pues la muerte física y espiritual, que dice en Génesis 3:21, la palabra dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Señor tuvo que sacrificar animales para poderlos proveer de esas pieles, y que esas pieles que los iban a cubrir. Es decir, que a través del sacrificio de sangre se puede remediar o solucionar el problema del pecado en el hombre. Pero pues obviamente bajo el anterior pacto, como les comentaba, pues se hacía cada año. Pero a través del nuevo pacto, sellado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues nuestros pecados fueron lavados una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces Él tomó el lugar que nosotros merecíamos, dio su vida, entregó su vida por nosotros para que esa maldición fuera quitada de nosotros. Recordemos que en Deuteronomio 28 está todas esas bendiciones, sí, a las cuales podemos acceder, pero también la palabra de Dios hablaba de unas maldiciones que se accedían por la desobediencia, ¿sí? Entonces ahora eso fue quitada, la maldición de la muerte, tanto espiritual como física, la maldición de la pobreza, de la enfermedad, eso fue quitada a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cuando hemos sellado un nuevo pacto con Él. Entonces, ese nuevo pacto a través del cual Dios y los hombres, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es un nuevo y mejor pacto, ¿verdad? Entonces, vemos que en Hebreos 8:6 la palabra 8:6 y 7 la palabra dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¡Wow! ¡Aleluya! Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que ese anterior pacto pues no fue efectivo. Pero este nuevo pacto, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí la palabra, que Él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, todo lo que podemos acceder ahora nosotros somos realmente bendecidos por haber nacido en este tiempo, por haber nacido bajo este nuevo pacto, ¿no? Porque dice la palabra, tiene mejores promesas. En Corintios 2, 9 al 10, que dice la palabra de Dios: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, aquí se está refiriendo al antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¡Wow! ¡Aleluya! Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Está hablando del nuevo pacto, aquí la palabra. Entonces, vuelvo y le reitero, wow, gracias a Dios estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Entonces damos gloria a Dios por esto, porque viendo uno esto y estudiando la palabra, escudriñando la palabra, pues uno dice, wow, pues
No puedo estar en derrota, no puedo estar triste, no puedo dejarme vencer pues porque el enemigo, ¿qué quiere? El enemigo quiere matar, robar y destruir, pero nosotros tenemos que hacer conciencia y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ese nuevo pacto que nos fue dado con más y mejores promesas. Vuelvo y le reitero. Entonces, ¿cuál es ese propósito del nuevo pacto? ¿Sí? Uno, pues la palabra aquí nos dice que porque el anterior pacto pues realmente no fue lo más efectivo, y dice pues que este nuevo pacto que tiene mejores promesas, el Señor dice que buscaba con este nuevo pacto. Él restauró todo lo que se había perdido, ¿cierto? A través de la desobediencia de Adán y Eva. Es un pacto en el cual nos restaura el diseño original. Regresemos a ese diseño original de comunión con Dios, cómo era que habitaba Adán y Eva en el jardín del Edén antes de su caída. Entonces, eso es lo que busca este nuevo pacto: restaurar, regresar al modelo original. Entonces, wow, aleluya, damos gracias a Dios porque estamos gozando en este momento de todo lo que gozó Adán y Eva en el paraíso antes, pues obviamente de su caída. Entonces hemos sido restaurados a ese modelo original. Damos gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Bueno, pero entonces tenemos un nuevo pacto, claro. Ese nuevo pacto, como les decía, trae nuevas a nuestras vidas bendiciones y promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, porque fuimos nosotros adoptados, ¿cierto? Y fuimos hechos coherederos de ese pacto. Entonces, todo lo que se le prometió a Abraham es para nosotros, y todas esas promesas que trae la palabra de Dios, accedemos a ellas. Podemos ver esto en Romanos 8, 15, 17, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, wow, aleluya, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, aleluya. Damos gracias a Dios porque fuimos adoptados. En lo natural, ¿sí? Legalmente, cuando se adopta a un niño o a una persona, ¿qué quiere decir? Que él recibe todos los beneficios y es tratado como hijo. Nosotros fuimos adoptados, dice aquí la palabra, y podemos llamar a nuestro Dios Abba Padre. Gloria a Dios por eso. Entonces dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow, gracias a Dios somos llamados herederos y debemos actuar como hijos, ¿sí? Y esa debe ser nuestra posición, pararnos en nuestra posición de hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay algunos de esos beneficios, ¿sí? Que quiero pues yo resaltarles e indicarles en qué parte o qué porción de la palabra encontramos esto. Entonces, primero, somos bautizados en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Romanos 6:3. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Efesios 1:13. Romanos 8, 35, 39 y 2 Corintios 5, 17. Somos nuevas criaturas, claro, aleluya, eso lo dice 2 Corintios 5, 17. También somos templos del Espíritu Santo, eso lo encontramos en 1 Corintios 6, 19, aleluya. Vivimos en libertad espiritual, 2 Corintios 3, 17. Actuamos con el mismo sentir de Cristo, eso lo encontramos en Filipenses 2, 5 al 8. Poseemos la mente de Cristo, wow, aleluya. Para los estudiantes, cuando estén en la universidad, nosotros los que trabajamos, recordemos que tenemos la mente de Cristo. Eso está en 1 Corintios 2, 16. Y tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, claro. En Hebreos 10, 16 encontramos esto. Y Dios habla a nuestro espíritu, eso lo encontramos en Romanos 8, 16, que ahorita veíamos ese versículo. Entonces, bueno, ¿qué piensa uno? Wow, con todos estos beneficios nosotros podemos, no podemos estar tristes, no podemos estar acongojados, sino todo lo contrario, ¿no? Hemos visto que todos estos beneficios están a disposición nuestros como verdaderos hijos de Dios, ¿cierto?
¿Por qué? Porque hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso podemos acceder a todas estos beneficios. Entonces no podemos dar lugar a estar tristes o afligidos, no, para nada. La derrota no puede ser una actitud en nuestra vida, ¿cierto? Porque precisamente y ciertamente es súper claro todos esos beneficios a los cuales hemos accedido a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz, ¿no? Entonces es tremendo lo que dice la palabra en Efesios 1:23, que dice que el Señor es aquel que lo llena todo en todo. En la versión internacional la palabra dice, Él es la plenitud que lo llena todo por completo. O sea, si estamos en Cristo estamos plenos, estamos llenos, estamos satisfechos. O sea, no hay lugar a sentirnos de pronto abandonados, no. La palabra de Dios nos dice que si estamos en Cristo, estamos plenos. Entonces, pues damos gloria a Dios, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, me encanta otra de las porciones de la Biblia que me encanta, están en Colosenses 1:15 al 20, que habla sobre la supremacía de Cristo, que dice la palabra, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¡Wow! ¡Aleluya! Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¡Wow! ¡Aleluya! Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre, aleluya, la sangre que derramó en la cruz. ¡Wow! Claro, entonces cuando conocemos la palabra y aquí que habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y decimos que en Él tenemos la plenitud, ¡wow! No hay lugar para estar tristes ni nada, sino dar gracias a Dios por todo lo que tenemos en Él. Aquí la palabra lo dice, mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Wow! Gloria a Dios. Así que estando en Cristo, llenos, completos, ¿sí? Pues que Él habita en nosotros y en todos los que hemos creído, ¿sí? En Él, en su palabra, pues esto es sobrenatural y podemos llevar una vida plena y en victoria, ¿cierto? En Efesios 1:3 al 14 la palabra dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Gracias a Dios. Dios nos escogió, tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos escogió, ¿cierto? Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor Él nos predestinó para ser adoptados, lo que hablábamos, fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Cristo, ¿sí? También fuimos hechos herederos, vuelve y lo resalta la palabra, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Aleluya. A fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aleluya, dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo de Dios. Wow, damos gloria a Dios porque aquí vuelve la palabra y nos dice que fuimos escogidos, fuimos predestinados, ¿sí? En amor, ¿no? Para que fuéramos adoptados, fuimos redimidos, ¿cierto? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, fuimos hechos herederos de la promesa, ¿sí? De todas esas promesas que tiene nuestro Padre Dios para nosotros. Y wow, fuera de eso nos dice, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, ¿cierto? Y la palabra dice que es como unas arras, ¿sí? ¿Qué son las arras? Cuando tú vas a hacer un negocio, entonces das como un anticipo, unas arras, pues para que podamos sellar ese negocio. Entonces aquí dice la palabra que el Espíritu Santo nos fue dada como esas arras, como muestra de toda la gloria que vamos a tener cuando seamos redimidos y seremos glorificados por nuestro Señor. Entonces es tremenda la palabra, me encanta esta porción de la palabra en la cual pues nos muestra cuál fue la finalidad, ¿sí? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y todo es en Él y por Él. Lo estaba viendo yo en una clase de Pastor Pablo en Rema, pues está subido ahí en el sitio de YouTube de Misión Colombia. Fue una clase que compartieron, ahorita pues están en tema de invitados especiales y aprovecho para invitarlos a que se inscriban en las escuelas. Es una gran bendición para nosotros, para mí, para mi esposo. Sé que fue una de gran bendición haber pasado por las escuelas. Entonces, bueno, damos gracias a Dios por ellas. Y estaba viendo una clase que es de justicia y él decía algo tremendo y decía que nosotros debíamos entender varias cosas. Uno, la supremacía de Cristo, que era lo que ahorita estábamos viendo que nos habla Colosenses, ¿no? Dos, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, que también lo estábamos viendo. Que somos parte del cuerpo de Cristo. Él decía, puedes ser tú el dedo meñique del cuerpo de Cristo, pero estás ahí, estás en Él, en su cuerpo, ¿cierto? Y dice que debemos comprender que estamos en Cristo y que eso es conocer y entender esos 4 aspectos hace que tu fe se active. ¡Wow! ¿Y qué pasa? Cuando tu fe se activa, vas en camino a una autoridad diferente, ¿sí? Cuando tú comprendes esto, tú te paras en tu autoridad y puedes ejercer esa autoridad y acceder a todas esas promesas a las cuales hemos accedido a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso me pareció wow. ¿Por qué? Porque al enemigo no le interesa que tú conozcas tu identidad ni que conozcas tu autoridad, ¿cierto? Porque él lo que quiere es engañarte y él quiere poner en los hombres esa conciencia de pecado, de que no soy digno, de que no, es que no, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos justificó, punto. No somos ni más ni menos justos, somos justos. Y cuando entendemos eso y caminamos en la identidad que tenemos en Cristo y ejercemos esa autoridad que tenemos en Él, el enemigo no va a poder contra nosotros, no lo puede hacer. Entonces, por eso es tan importante que tú te nutras de la palabra, que estudiemos la palabra todo el tiempo, que la escudriñemos, que vayamos a las escuelas, que escuchemos las enseñanzas de nuestros pastores, el devocional diario. Todo eso alimenta tu fe y nos muestra y nos recuerda cuál es esa posición y la identidad que tenemos en Cristo. Es algo tremendo, porque si tú conoces tu identidad, tú conoces tu posición, desde ahí puedes ejercer el propósito que Dios tiene para tu vida, y eso es sobrenatural y es muy importante, súper importante para nosotros los hijos de Dios. Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo de su palabra. Espero que esta haya sido bendición, porque la palabra de Dios es verdad y se cumple al pie de la letra. Entonces
Yo quiero orar por ustedes lo que Efesios 1:17 dispone. Entonces, Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, por la iglesia Mi Alto Refugio, por cada uno de sus integrantes, desde el más pequeño hasta el más grande, bendito Señor. Te damos gracias por los niños, bendito Señor, porque en ellos está siendo sembrada tu palabra. También damos gracias, bendito Señor, por cada uno de los jóvenes, porque ellos también están siendo alimentados de tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias por las familias, bendito Señor, porque sabemos que en estos momentos han tenido tiempo de compartir de tu palabra, bendito Señor. Y yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que a cada uno de nosotros nos des espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcamos mejor, bendito Señor. También te pido, Padre Santo, que nuestros ojos del corazón sean iluminados, bendito Señor, para que sepamos a qué esperanza tú nos has llamado, bendito Señor, y cuál es esa gloriosa riqueza de la herencia entre nosotros los santos, bendito Señor, y cuán incomparable es la grandeza de tu poder, bendito Señor, a favor de los que creemos. Bendito Señor, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que tú, Padre Santo, ejerciste en Cristo cuando le resucitaste entre los muertos, bendito Señor, y lo sentaste a tu derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, bendito Señor, de cualquier nombre que se nombre, que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Padre Santo, tú sometiste todas las cosas al dominio de nuestro Señor Jesucristo y lo diste por cabeza de nuestra iglesia, Mi Alto Refugio, y de la Iglesia Universal, Padre Santo, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Aleluya, gracias, bendito Señor, gracias por tu palabra, porque a través de ella, bendito Señor, nos permites identificarnos, nos permites, Padre Santo, conocer cuál es esa posición que tenemos en Cristo, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de esa identidad y esa posición que tenemos en Cristo, bendito Señor, podemos ejercer la autoridad que tú nos has dado, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre Santo. Bueno, les envío un abrazo. Me encanta saludarlos. El Señor los bendiga y continúen ahí siempre alimentándose de la palabra de Dios. Un abrazo muy grande de la familia Agudelo López también. Y espero que tengan un buen tiempo en familia. El Señor los continúe bendiciendo. Amén.